Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de graficando ecuaciones y en este caso vamos a ver más ejemplos y cómo graficarlos ya cuando tenemos más de dos situaciones en un solo contexto de un problema. Para ello vamos a tomar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo trata de dos autos en una pista de carreras. El primer auto, que es el auto número 7, que es este de aquí, arranca desde la meta y va a una velocidad constante de 3 metros por segundo. La pregunta es, ¿a qué distancia estará de la meta después de los 6 segundos? Acuérdense que lo que tenemos que identificar aquí, el primero es qué tipo de problema es, de qué proporcionalidad. Son problemas proporcionales. Entonces, si yo aumento el tiempo, aumentará la distancia. Sí, aumenta la distancia. Y si disminuyo el tiempo, disminuye la distancia que avanza. Entonces, por lo tanto, se trata de un problema de proporcionalidad directa. Entonces, una vez que identifico eso, acuérdense que la forma para la proporcionalidad directa es y es igual a la constante de proporcionalidad por x. Ahora, acuérdense de qué es cada una de estas variables que tenemos aquí. Acuérdense que y, voy a ponerlo por acá, y es mi variable dependiente, porque es la variable que yo no conozco, es la que voy a calcular y depende de las otras. Entonces, siendo que si esta es la dependiente, k es mi constante de proporcionalidad. En este caso es una constante, es el número que no cambia. Ahorita vamos a identificar cuál es cuál. Y x es mi variable independiente. Es decir, es la variable que sí cambia, pero que no ocupo calcular. Entonces, de aquí de nuestro ejercicio ocupamos rescatar estos, identificar quién es quién. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con la y. La y te la va a dar siempre la pregunta, es lo que ocupas calcular, lo que ocupas saber. Entonces, si leemos el problema, te dice, vamos a identificar aquí en la pregunta, ¿a qué distancia estará de la meta después de 6 segundos? La pregunta de lo que ocupas calcular, lo que no sabes es la distancia. Por lo tanto, lo que no sabes es la y. Entonces, en este caso, la distancia es y. K. Vamos a identificar quién es la constante de proporcionalidad. Acuérdense que la constante es el número que no cambia. ¿Y qué número no cambia? Y aquí dice, el auto número 7 arranca desde la meta a una velocidad de 3 metros por segundo. Distancia ya la tenemos. Después de los 6 segundos, los segundos se van a cambiar. Lo único que no va a cambiar es la velocidad. 3 metros por segundo. Entonces, 3 metros por segundo es mi constante de proporcionalidad. Entonces, la velocidad es mi constante k, es decir, los 3 metros por segundo. Y por último, la variable independiente es lo que sí cambia, pero no ocupo calcular. Entonces, fíjate, de aquí la velocidad ya está, la distancia ya está. Lo único que tengo aquí que me queda es los 6 segundos. Es decir, yo puedo calcular para 1 segundo, para 2, para 3, para 4, pero no ocupo calcular los segundos, ocupo calcular la distancia. Entonces los segundos ya los tengo. Entonces esa es mi variable independiente. Entonces mi variable independiente es el tiempo. En este caso, para este problema. Entonces vamos a ver cómo quedaría la ecuación o la expresión, que en este caso es este de aquí. Hay que sustituir nada más. Nuestra expresión quedaría y, que es la distancia, va a ser igual a k. K es este número constante que está aquí, que es la velocidad, que es 3. Y voy a introducir el tiempo, que es la x. Entonces mi ecuación quedaría de esta manera, o la función, más bien la función, y es igual a 3x para el auto número 7, que es el primero que estamos viendo. Entonces, teniendo esto, que mi ecuación es y es igual a 3x, acuérdense que lo que tenemos que hacer es tabular. Entonces, para tabular podemos usar el GeoGebra, o podemos hacerlo a mano también. Lo que vamos a hacer ahorita es, por ejemplo, si me está pidiendo de 0 a 6, pues voy a ingresar el tiempo. Acuérdense que x es el tiempo. Y voy a empezar con 0, con 1, con 2, 3, 4,
5 y vamos a poner por acá el 6. Ok, entonces X es el tiempo, ese no ocupo calcularlo, ya lo tengo. Entonces aquí en mi ecuación lo que voy a quitar la X y voy a poner un paréntesis donde va la X y pongo el tiempo para el que estoy calculando. Entonces aquí voy a ingresar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque hasta ahí me lo pide el problema. O sea, que hasta dónde va a llegar tu tabla o tu gráfica ya depende del problema. En este caso pues yo voy a calcular hasta 6 porque hasta ahí me lo pide. Entonces una vez que tengo esto hay que calcular la Y. Fíjate aquí ya te da la expresión. Y va a ser igual a 3 por 0. Eso nos va a dar 0. En el segundo caso Y es igual a 3 por 1. Va a ser 3, 6, 9, 12, 15 y... ¿dónde está? Acá está. 18. ¿Sale? Entonces ya tengo mi tabla. Acuérdate que esto también lo puedes hacer desde GeoGebra automáticamente. Entonces para hacerlo desde GeoGebra, acuérdate que nos vamos a ir para acá donde buscar la...